Un equip de futbol va ser la riota del món. I quin és el secret, es preguntava tothom? El futbol més bonic? Al igual. La velocitat? El control? O el Durex. ¡Uea! Anar sempre a l'atac? Buscar sempre el gol? ¿Dónde está mi cubata? No serà l'humilitat? ¡Qué bueno! Sense protagonismes. Ni cap divinitat. Un equip de futbol va ser la riota del món. I quin és el secret, es preguntava tothom. Salir de fiesta de viernes a martes, como dijo Descartes. ¡Uea! Cuidar los detalles, amar tu trabajo, depilarte las cejas y también lo de abajo. Kaká con sus pases, Cristiano con su pegada. Y yo con mi mente privilegiada. ¡Dale! Y en Alcorcón, no meter ni un gol. Esto me lo dijo alguien, pero no era Martí Pol. Abdominales duros, pelo engominado, como dijo en su día Antonio Machado. Sí, claro. Y como dijo Platón, tú pareces maricón. Yo tengo Benzema, el Barça tiene al Canario. Ellos con la Masía, yo con el talonario. Un equip de futbol va ser la riota del món. I quin és el secret, es preguntava tothom. Si hacemos las cosas como nosotros sabemos, ¿hay algo imposible? ¿Qué no conseguiremos? I mentrestant, els altres van guanyant. La feina mal feta no té fronteres, ni títols, ni té res. Joder!